Hay 31 versículos que vamos a leer esta mañana. Gracias a la esposa que me ha dado Dios. Ella es la lectora. Vamos a buscar allí en Jueces capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 31. Y es interesante que podamos prestar atención a todo esto, aunque son muchas las cosas que dice aquí la Biblia. Lo que vamos a ver acá es una historia, también parte de esa historia, de cómo Israel en un momento promete serle fiel a Dios, cumplir con lo que Dios pedía, pero después se olvidó totalmente de lo que había prometido. Esto nos suele pasar a muchos creyentes que prometemos una cosa, pero después hacemos otra. Nos olvidamos y Dios no quiere que nos olvidemos. Dios quiere que lo que prometamos lo podamos cumplir. Vamos a ponernos de pie. Hola. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche las puertas de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y le ató con ellos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de sus fuerzas. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ella y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él los rompió de su brazo como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella lo aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices
Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre la que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Bien, tomen asiento. No puedo hablar todo lo que dice acá la Biblia. Es imposible. Esto deberíamos tomar y tener muchas reuniones para poder ir explicando toda esta situación. Pero hay propósitos de Dios que Dios tiene con cada uno de nosotros, lo vengo diciendo. El tema está que cada uno podamos cumplir con ese propósito de Dios que Dios tiene. Y esto sucede cuando estamos bajo la unción de Dios. La palabra unción significa es la confianza que Dios nos depositó para tal tarea. Bueno, hoy hablamos de los
controles de remoto, hemos tenido confianza en la persona que le hemos entregado el control, pero ¿qué pasó? Entonces muchas veces nosotros hacemos estas cosas, prometemos, Dios nos depositó una confianza para una tarea y nosotros no la cumplimos. El pueblo de Israel, hermano, había prometido con Josué, no sé si usted recuerda, en aquella frase que dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo dijo, jamás dejemos de servir a Jehová, nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dijeron que ellos también servirían a Jehová. Pero después que pasó el tiempo, el pueblo hizo lo malo delante de Dios una vez, 2 veces, 3 veces. Pero como Dios había prometido a Abraham que él iba a guardar a ese pueblo por generaciones, él tuvo que levantarle jueces. El último juez que levantó el Señor para poder, digamos, conducir a su pueblo y defenderlo y protegerlo, digamos, de aquellos que los exprimían, los atormentaban, los saqueaban. Bueno, hay un montón de historia aquí. Si usted lee estos libros, va a ver que Dios tuvo que levantar jueces para liberar a su pueblo y no llegara a que su pueblo pudiera ser consumido. Entonces, ellos prometieron una cosa, pero luego ellos, dice la Biblia, pero hicieron lo malo delante de Dios. Y nosotros, hermanos, también le prometemos al Señor cuando nos bautizamos, cuando hacemos pacto con Él, ahora tu suerte sea más rico, más pobre, ahora sano, ahora enfermo, para amarte, quererte hasta la que muerte nos separa. Ahí hay un pacto que hacemos con el matrimonio. Ahora, ¿cuántos permanecemos fiel? ¿Y cuántos por ahí nos dejamos arrastrar por aquellas concupiscencias propias de nuestra carne o por aquellas seducciones que tenemos que atravesar todos los días de nuestra vida? Hoy en día, hermano, deberíamos andar con un freno, o como los caballos, vio que le ponen acá para que no miren ni para acá ni para allá, pero a veces lo tenés delante tuyo. Se está haciendo cada vez más imposible la seducción, la tentación que hay en el mundo. Pero lo triste es cuando la iglesia entra también en esta situación. Estos días estuve con la escribanía, por algunas razones, donde también le consulté acerca de cosas que nos han pasado a nivel institucional. Y entonces salí de ahí, había estacionado el auto ahí enfrente en el supermercado, bueno, no recuerdo cómo se llama ahora porque han cambiado de nombre. Y fui a comprar, pero cuando yo voy a entrar, había una mujer allí que no se podía mirar, hermano. La forma en vestirse. Y mi hija me dice, que está en Canadá, todos los hombres miran la cola de las mujeres. Bueno, no sé si todos, pero si no quieren mirar más la cola de las mujeres tendrán que taparse los ojos. Entonces, esto es lo que está pasando en estos tiempos por las vestiduras y las formas que se están vistiendo las personas allá afuera. Ahora, una hija de Dios, una sierva de Dios, no puede hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el mundo está allá afuera y nosotros estamos adentro en el Señor. Y nuestro comportamiento no puede ser como el mundo. Entonces estoy diciendo cosas. Israel prometió una cosa, pero después terminó. Ahora, alguien dijo en una oportunidad que Sansón
era tan carnal que veía una escoba y salía bailando. Preguntale a tu hermano si él ve una escoba y sale bailando. Porque por ahí va a decirme, sí, pero hay un montón de escobas ahí afuera que me dan ganas de bailar. Ahora también la mujer tiene que enfrentar estas situaciones con la forma de los hombres, en cómo se visten y todo lo que están haciendo por ahí. Así que, ¿cómo se llaman estos que por ahí le encanta mirarlo a las mujeres? Grand Prix, no sé, el rubio ese, qué sé yo. Ojo, que Dios tiene ojos de llama de fuego y nos observa. Veamos el propósito de Dios. En Jueces, capítulo 13, del 1 al 7, dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos. Los filisteos eran los que ocupaban toda la franja de Gaza hoy actualmente. Dice que por 40 años, siempre los números de Dios, 40, 7, 6, marcan algo en la Biblia que nosotros también deberíamos estudiar, no digo numerología, pero sí deberíamos estudiar. Los 12, etcétera. Los 3. Ahí hay pasajes de la Biblia que nos enseñan muchas cosas. Por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Siempre observe usted que cuando hay estériles, hay propósitos de Dios. Así que las estériles esperen, porque quizás Dios tenga un propósito con tu vientre. Desde ya tienes que clamar y pedir al Señor. Estéril, y nunca había tenido hijo. Esto también sucedió con ciertas mujeres del Nuevo Testamento. A estas mujeres apareció el ángel de Jehová. Cuando aparece la palabra ángel de Jehová, es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda. ¿Por qué está escrito eso? Porque Sansón no podía venir contaminado por herencia. Es más, ella tenía que cuidarse tremendamente con la comida inmunda. Ahí la Biblia enseña mucho. Yo no puedo leer todo lo que dice la Biblia en cuanto a eso, pero si usted lee, usted va a ver por qué Dios le mandó a circuncidarse, por qué Dios le mandó a no comer cerdos, por qué Dios, bueno, hay una serie de leyes allí que son preventivas. El alcohol, la sidra, bueno, etcétera. No puedo explicar todo, pero si usted estudia, lee, usted va a decir, ahora entiendo por qué Dios prohibió todas estas cosas. Es una prevención para el cuerpo. Ahora, en aquel tiempo prohibía comer cerdo, ¿por qué? Porque estaba la enfermedad de la, ¿cómo se llama, Graciela? A ver, recordame. Sí, triquinosis, ¿me entiende? Bueno, hoy actualmente hay un montón de pestes, cada vez hay más, debido a todo lo que está pasando en el mundo. Ahora pues no beberá vino, ni sidra, ni comerá cosa inmunda, pues he aquí que concebirá y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Ahí está apareciendo Sansón, como en un momento fue Gedeón, como en otro momento fue Débora. Bueno, la Biblia nos enseña estas cosas, diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto
ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde nacimiento hasta el día de su muerte. Es decir, había un propósito, Dios quería llevar a cabo ese propósito, será apartado desde el vientre. Bueno, muchos han sido apartados desde el vientre para cierto propósito de Dios, como lo fue Juan el Bautista, para decir a alguien, y por la incredulidad de su padre quedó ciego hasta que nació el niño. Bueno, usted lo ha leído eso en la Biblia. Entonces el propósito de Dios desde el vientre de la madre. Hay pasajes que dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. No tomé todos esos textos, pero están en la Biblia, seguramente usted los recordó. Ahora, este varón se interesó con lo que le contó su esposa. Esto lo vemos en el versículo 11 al 14 del mismo capítulo. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Fíjese que utiliza una palabra que cuando le preguntó, ¿quién eres? ¿Cómo le diré a los hijos de Israel? Tú le dirás, yo soy el que soy. Aparece esta palabra donde Cristo la usó mucho y más en el Evangelio según San Juan. Yo subrayé todo, donde dice yo soy, yo soy, yo soy, porque está hablando de que era Dios. Entonces Manoa dijo, ¿cuándo tus palabras se cumplirán? También esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesucristo. Y dice cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid. Bueno, se entiende que era por el alcohol. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandare. Versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Usted va a encontrar mensajes de Isaías donde él responde claramente, admirable, el Emmanuel que dice la Biblia, admirable, consejero, Dios fuerte, es decir, Cristo mismo había descendido como el ángel de Jehová para dar estas noticias de que vendría alguien desde el vientre de su madre para cumplir un propósito de Dios de salvar a su pueblo que estaban bajo la tremenda presión de este pueblo de los filisteos. Amén, hermano. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Bueno, nos enseña justamente esto. Ahora, cuando aparece, hermano, Sansón y Dalila, que usted puede buscar el significado de la palabra Dalila, yo le decía a mi esposa, no, la cantidad de nombres que tiene esto, ¿me entiende? Mire, es impresionante. Ella me dice, vas a hablar otra vez de la mujer, y tengo que hablar de la mujer y tengo que hablar del hombre, porque ambos componemos un cuerpo y somos los dos una sola carne, y debemos tratar de vivir como a Dios le agrada y servirle. Amén. Bueno, entonces ahí en Jueces, ¿me entiende? 16 dice claramente, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y llegó a ella. Ya su primer matrimonio había fracasado. Entonces, muchas veces, hermano, estas son las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque es tan fuerte los placeres de la carne. Bueno, sin embargo, hay hombres que han sido tan fieles a Dios que han dado su vida por el Señor.
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se cree por la historia y por los escritos, tanto en Babilonia como en la tierra de Israel, que Isaías fue cortado por la mitad. ¿Escuchó? Como profeta de Dios. Y el Nuevo Testamento da a conocer estas cosas. Estuve mirando esto. Entonces, dispuestos a dar la vida. El gran profeta Isaías, uno de los profetas más grandes, por eso se llama profetas mayores, más grande de la historia, tuvo que padecer y dar su vida por decir la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida? No prometan, pero simplemente trate de decir, tengo que ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nuestra santificación, que nos apartemos de todo lo que está contaminado, está mal. Porque cuando hablamos de la comida, ¿qué comida comemos? Hay personas, hermanos, que tienen doble personalidad. En la iglesia son una cosa y en la casa son otra. En la iglesia aparecen ángeles con aureolas en la cabeza, pero en la casa no lo aguantan ni los perros. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros? Porque usted podrá tener una apariencia con las personas, pero en la casa, ¿cómo está? Y en cada casa se vive tan diferente y tan distinto. Ahora, ¿ha superado usted su carácter? ¿Lo ha sepultado? ¿Ha trabajado sobre esto delante de Dios diciéndole, Dios mío, por favor, yo no puedo tener este carácter? ¿Supera usted aquello que por ahí le molesta a su marido? ¿Supera usted, marido, lo que le molesta a su esposa? Porque somos tan distintos, tan diferentes. Es más, nos juntamos porque somos diferentes y distintos y apreciamos de uno y de otro su forma de ser. Bueno, 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿De qué sirve ceremonias y viajes y promesas y caminata con yesos, con peregrinaciones que, bueno, hay gente que las hace allá afuera en el mundo, pero la iglesia por ahí tiene que tener cuidado con todo esto. Como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A Saúl le sucedió eso, porque Dios le había dado mandamientos, Dios le había dicho cómo debía conducirse, cómo debía actuar, pero él no obedeció y le echó la culpa al pueblo. A veces echamos la culpa a otros cuando somos totalmente responsables, porque cuando la Biblia acá nos habla cómo debían ellos educar a este niño, la Biblia le dice cómo debe educarlo y a nosotros también nos dice cómo debemos educar a nuestros hijos. Amén. A la iglesia la tenemos que conducir con amor, pero a nuestros hijos, ¿cómo nos tenemos que conducir? Sí, también el amor, pero hay una cosa que la Biblia nos revela. Debemos tener en la familia cierta autoridad disciplinaria para que ellos aprendan. Bueno, voy a hablar en un momento de estas cosas. Entonces a Sansón el primer matrimonio le falló, luego amante, ramera. Y fíjese que él buscaba mujeres que no eran de su pueblo. Dice que los padres se entristecieron en gran manera cuando Sansón le fue y le pidió
que le tomaran ciertas mujeres, porque no eran de su pueblo. Y más, le había dicho, mira, ¿no hay aquí entre tu pueblo alguien que puedas elegir? Por eso decimos muchas veces que a muchos cristianos les gustan las filisteas. Es que los que están adentro de la iglesia son tan feos. Me han dicho a mí, no voy a dar nombre, pero es que pastor, adentro de la iglesia todos son tipo gorila. Así que por favor los hombres arréglense un poquito mejor. Entonces el primer matrimonio falló, luego amante, luego ramera. Este era terrible, hermano. Era terrible. Efesios capítulo 5, versículo 18, hermana Graciela, hasta el 33. Esto nos indica, hermano, cuando estamos fuera de control, cuando no estamos controlados por el Espíritu de Dios, bajo la unción de Dios, bajo esa confianza que Dios puso, cuando estamos bajo el efecto de la carnalidad, aquellas pasiones que combaten propias de la carnalidad. Entonces usted va a ver acá algo muy importante, fuera de control. Todo lo que nos dice acá la Biblia nos está hablando de estar fuera de control. Mire, vamos a leer allí capítulo 5, 18. Versículo 18 al 33. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Ahora, es mejor, dijimos hace poco, que la casa de luto que la casa de banquete. No es que no pueda haber casa de banquete, pero los hijos, hermanos de Job, festejaban cada año el cumpleaños de sus hermanas, el cumpleaños de ellos, y estaban en fiestas del banquete, hasta que vino un desastre. Indirectamente estaba diciendo que esos banquetes no eran muy agradables delante de Dios. Por eso vinieron ciertos juicios de parte de Dios. Una hermana en una oportunidad preguntó, ¿por qué, Señor, permitiste que mi hija pudiera terminar en esta situación? Y el Señor le contestó, cuando Dios no tiene por qué contestarnos nada, ¿me entiende? Y Él le dijo simplemente porque se metió en un territorio que nunca se hubiera tenido que meter. Hoy en día, hermanos, en esas fiestas pasa de todo. Le ha pasado a ciertos creyentes de acá a la iglesia que gracias a Dios después reflexionaron y hoy creo que están predicando el Evangelio. ¿Dónde, Graciela? En el norte, una de estas hijas que venía acá a la iglesia. Pero cuando uno le enseñaba y le decía las cosas, era como pecados de adivinación. Su rebelión. Rebelión. Obstinadas en hacer las cosas, hasta que tristemente la llevaron en un lugar, la drogaron e hicieron cualquier cosa con esa pobre chica. Usted se da cuenta los peligros que corren nuestros hijos cuando están en rebelión, cuando no obedecen a los padres, cuando los padres no hemos logrado realmente que se sujeten, que nos obedezcan. Yo voy a llevar un mensaje ahora a la institución para todo el pastorado acerca de este tipo de cosas. Bueno. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Dónde me estás leyendo, Graciela? Efesios. Efesios 5. 18 versículo 18. Y ahora voy al 21. No, 18 al 33. ¿Cómo dice la Biblia aquí?
todo eso. Dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el consejo? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué utiliza la palabra vino, alcohol, embriaguez? Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, como estos días lo vimos en una de las reuniones, las personas no se pueden sostener, es como que se marean, se caen. Bueno, estamos usando de prudencia, que uno u otro cuiden ahí por si alguno cae, pero la mayoría cuando caen no pasa absolutamente nada. Usted lo vio eso en la iglesia. Amén. Entonces dice, no estén allí bajo el efecto de la droga, no estén bajo el efecto de ciertas sustancias que tienen que ver con el mundo, sino llénense del Espíritu Santo y tendrán experiencia. Acá venía un joven que era drogadito y que tuvo muchos problemas con la justicia, con la policía, y él dice que cada vez que él iba a consumir, oraba y clamaba, y le decía, Señor, no quiero consumir, quiero que me saques de aquí. Y dice, él me contaba que tenía los efectos por el Espíritu Santo como si estuviera drogado. Él me contó eso. Bueno, hay mucho para hablar de ese joven, pero ya está. Ahora, ¿qué más? Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Dice, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, sométase unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sujeción voluntaria. ¿Tiene sujeción voluntaria, esposas? Esposos, ¿tienen sujeción voluntaria también a sus esposas? ¿Tratan de crecer en la palabra, en lo que Dios nos enseña? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a su esposa de tal manera que está dispuesto a dar su vida por su esposa. O por ahí en sus pensamientos diré, por esta no doy nada. Y no digo otras cosas porque mi esposa me dice siempre, cuidado, vos estás usando palabras que pueden ofender a la gente. Bueno, está bien. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a ver cómo la va a santificar. Pero mira, mi amor, la Biblia dice esto. Pero mira, mi amor, estoy orando por ti. Pedro dice en un solo versículo, vivid con ella sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo vive con ella? ¿Sabiamente? ¿O está tomando mundo? ¿O está infectándose mirando pornografía y toda la porquería que hay allá afuera? Hoy los celulares te dan todo eso. Sus hijos, ¿usted los tiene en control? ¿Sabe que miran después que usted se duerme? ¿Qué entra allí? Porque tienen todo el veneno en la mano. Y después usted va a ver ciertas reacciones en los chicos y cuando se casan va a decir, pero si yo no le enseñé esto, no, pero el celular sí, y usted se lo permitió y dejó que eso esté en manos de su hijo. Yo a veces digo, ¿cómo puede ser esto? Tac, venga acá, cállese la boca, pum un chirlo y obedezca. En este tiempo, pastor. Sí. Porque si no, usted se le sube a la cabeza al gurí. ¿O no? ¿Alguno de ustedes alguna vez se le subió un gato a la cabeza? A ver, alguno que se le subió un gato a la cabeza, porque nosotros los que hemos estado en el campo, nos ha pasado de todo, hermano. Yo me acuerdo en una oportunidad,
andaba un primo mío con un gatito en la mano así, y yo para hacerle una linda broma, porque tenía todos los diablos habidos por haber en mí mismo, ¿me entiendes? Le dije, empecé a llamar a los perros, y vinieron los perros. Claro, el gato cuando vio los perros que se venían, porque vio que no hay amistad entre el perro y el gato, se le subió a la cabeza. ¿Cómo gritaba mi primo? Si te sube y te clava las uñas y te muerde. Aleluya. Ahora dice, a fin de perfeccionar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Levánteme la mano todas las mujeres que respetan a su marido. ¿Cómo me gustaría vivir ahí dentro de su casa? ¿Cómo me gustaría estar ahí? ¿Vio El Hombre Invisible? ¿Vio esa película del Hombre Invisible? Que me metan a mí y que usted no me vea y yo sentado ahí a ver cómo anda acá la Gabriela con el Lucas. Porque ella enseguida levantó la mano. Yo quisiera ver. ¿Eh? ¿Cuánto nos dice Dios? Amén. ¿Cuánto nos habla? Por eso, el tema, hermano, es cuando estamos fuera de control. En Efesios capítulo 4, versículo 32, debemos ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Perdona o no perdona? ¿Perdona? Mire, muchas veces no es necesario ni decirle a su esposa, perdóname, o a su esposo, perdóname mi acción, mi actitud que he tenido. Simplemente demostrar que usted no repite lo mismo. Ahora, cuando se repiten las cosas, estamos en práctica, y la práctica la condena a Dios. Es interesante, hermano, que nosotros vayamos orando y presentándonos delante del Señor como a Él le agrada, pues Dios quiere que seamos gente diferente al mundo para que la gente que nos miran dice, no, acá son distintos. Yo me recuerdo cuando una tía me dijo, ¿vos querés buscar a Dios verdaderamente? Buscarlo a través de Jesucristo, me dijo, no de la Virgen María ni de los santos, me dijo. Que fue mi tía Catalina, ya falleció. Yo dije, hasta el día de hoy yo agradezco a Dios por esa mujer que me enseñó eso. Un día me dijo la esposa de mi compañero de trabajo, donde teníamos un taller juntos, y me dice, estos evangélicos, estos son los que enseñan la verdad. Y yo dije, ajá, qué importante. Cuando hay testimonio, cuando hay gente que se comporta diferente, se viste diferente, habla diferente, trata diferente, es amable, es simpático, ¿me entiende? Trata de mostrar a través de su vida y sus acciones a Jesucristo. Cada día, hermanos, tenemos que morir para nuestro yo y nuestra carnalidad, y nuestras pasiones desordenadas y todo lo demás. Cuando yo conocí a esta mujer que está ahí sentada y la conocí por primera vez allí, ¿me entiende? No voy a decir totalmente desnudita, porque por eso me va a enojar.
Pero yo miré y vi todas esas curvitas y yo estaba loco por eso, ¿o no? Pero pasan los años y usted ya no va a ver más esto. Ahora usted, como hombre, ¿cómo era en ese momento? ¿Estaba todo atleta o no? ¿Sí? Estoy preparando una carrera yo. Bueno. ¿Cómo estaba? Ahora usted, si por ahí dice, yo no veo en mi esposa lo que vi en aquel tiempo, bueno, vaya usted, desnúdese, póngase delante del espejo y mírese y usted mismo va a salir disparando. Tenemos que entender, hermano. ¿O no? Ahora, compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Llenos, dice, del Espíritu Santo. Es permitir que nuestra persona y nuestras acciones estén controladas por el Espíritu Santo. Cuando usted está controlado por el Espíritu Santo, usted va a tener acciones, actitudes, forma de proceder. Ahora, cuando usted no es uno con él, porque dice el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando usted ha descuidado la oración, ha descuidado el crecer de acuerdo a lo que día a día leemos la Escritura. La Biblia católica, que es las mismas, distintas versiones, pero lo mismo, dice que hay que leer la Biblia todos los días porque es nuestro pan cotidiano. ¿Cuántos de ustedes, levánteme la mano, lee la Biblia todos los días? A ver, levante la mano. Hay que leerla. Ahora dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso lo dice Gálatas. Digo pues andad, a ver lo digo, 5, 16, 17. Póngalo ahí, hermano. Digo pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. La carne no va a heredar el cielo. La carne ya ha sido condenada desde el primer hombre. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Nuestra carne no va a heredar ni sangre ni nada. Por eso alguno dice que lo podemos cremar o no cremar. Yo digo, eso hágalo conforme a su conciencia y lo que han determinado como familia, porque la carne y la sangre no van a heredar el cielo, sino un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, celestial, que va a atravesar las paredes, que va a atravesar la materia, que es antimateria. Es como los ángeles, que los ángeles Dios hace espíritus de ellos. Un espíritu, usted es antimateria, ¿o no? Amén, hermano. Ahora dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Eso exhortar significa corrigiéndonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Trabaja sobre estas cosas? Porque Sansón, hermano, evidentemente no le llegó nada de estas cosas. Él vio una mujer y no le importó que era de los filisteos. Él no le importó que lo iban a traicionar, que lo iban a vender. Y fíjese que siempre por dinero. La Biblia dice ahí que le ofrecieron dinero. Y ella lo importunaba cada día.
Y comenzó de a poquito. Y él hacía cosas no usando la unción correctamente. La unción que Dios te ha dado, la autoridad, el poder, la gracia. Esa unción, hermano, que hace que por ahí se manifiesta alguien contra ti. Me ha pasado estas semanas atrás. Me dio visiones antes el Señor y me preparó para enfrentar esa situación. Acá Dios dijo que vamos a entrar un día adentro y vamos a entrar caminando y comenzarían los demonios a manifestarse. Ahora, ¿por qué puede pasar una cosa de eso? Por la presencia de Dios dentro de su propia vida. El diablo no resiste. ¿Sabe usted eso? Hay personas que por ahí te observan y te miran y dicen, ¿qué me mira tanto este? Porque lo que tienen ellos adentro, que es una fuerza del mal que los domina, esa fuerza del mal ve cuando dentro de usted hay algo que es superior. ¿Qué tienes contra nosotros, hijos de David? Aún no nos ha llegado la hora, dice la Biblia. ¿Sí o no? Se manifestaban los endemoniados, corrían a él. Ahora, ¿qué cree? Mayores cosas que estas haréis en mi nombre, dice. Me ha pasado. Últimamente me ha pasado. Alguien vino, un hermano o hermana, no me recuerdo, así a lo mejor sabe, y me dijo, lo que pasa es el doctor, que esos endemoniados, ¿me entiende? No recibe que está adentro suyo. Y yo no puedo hablar de mí. Pero me están pasando cosas así. Entonces usted tiene que hacerse la pregunta si también no están pasando con usted. Que hay una presencia de Dios. Nos está pasando, hermano, con Graciela. Hace poco en el aeropuerto allí entró un periodista con su Mercedes-Benz verde. El tipo no me bajó más los ojos encima. Si yo no soy un periodista, ni soy hombre público, ni nada de eso, pero me clavó los ojos y estaba ahí. Y yo decía, ¿qué le pasa a este? Después, en mi confianza, a algunos se lo voy a decir quién era este periodista. ¿Me entiende? No era compañero, no era nada de eso, no va a pensar. Pero hay gente que te observa. ¿No ha hecho usted que por ahí la gente lo miran? A lo mejor usted dice, esto me mira, pero no por lindo. A lo mejor lo miran porque usted es lindo. ¿Cuántos te están entendiendo lo que Dios nos quiere decir? ¿Cuándo nos estamos preparando para recibir esta preciosa bendición de parte de Dios? Que Dios traiga vidas acá cada día, que podamos tener 4 reuniones por día, las 5,000 personas por las cuales estamos orando. Que cada uno ocupe su lugar con toda esa responsabilidad y con todo ese deber y con todo ese amor por las cosas de Dios. Porque, hermanos, somos peregrinos aquí, pasamos, llegará el día que nos tenemos que ir. Yo con Graciela estoy trabajando ya para ordenar mi casa. ¿Sabe lo que es ordenar la casa? A ver, esto es para ti, hijo, esto es para ti, hija, esto es para ti y esto para ti. Porque si usted no lo ordena antes, ¿sabe para qué sirven las herencias? Para que se peleen como perro y gato y se separen las familias. Yo pude ver cuando murieron mis abuelos y cómo se peleaban entre ellos por una olla. Yo lo vi, era muy chiquitito y me quedé grabado. ¿Me entiende? Y peleaban y peleaban. Y me acuerdo, mi papá era chiquitito, salió mi abuelo de la parte, pero el hermano de él era un lungo así que había salido mi abuela.
Porque, no sé, el chiquito se casó con una mujer así, mi abuela era una bestia, era, ¿me entiende? Cuando venía caminando, de una línea, porque no hablemos de la otra, ¿me entiende? Y se empezaron a pelear por una olla. Y fueron y se le prendieron al hermano de mi papá, que era el grandote, y él hizo así nomás, ¡boom! Y volaron como no sé qué sé yo. Claro, un hombre grande, una fuerza tremenda. Dios nos bendiga. Las herencias es para eso. ¿Usted está ordenando todo eso? ¿Usted está pensando ya cómo manejar todo eso? ¿Usted se da cuenta que a veces dentro de la misma familia hay envidia, hay celo, que ya están ahí pensando a ver qué pueden agarrar uno y qué puede agarrar el otro? Hola. Debemos trabajar, debemos ordenar. Dios nos bendiga. Si nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de llevar, dice la Escritura, ¿o no dice eso así? Entonces, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Amén. Gálatas capítulo 6, versos 2 al 4. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero esto, hermano, que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Primero yo, segundo yo, tercero yo, todo yo. ¿Estamos dispuestos a ceder, a entregar, a dar, a compartir, a haber superado, digamos, la avaricia? Porque el hombre avaro, la Biblia dice que no se saciará de dinero, porque ya es idolatría y ya su Dios es el dinero.